Y el que también opinó fue el expresidente Evo Morales. En este caso apeló a sus redes sociales. Señaló allí Morales lamentar la posición unilateral del hermano presidente de Chile hacia migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de Estados Unidos contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal en América Latina. Respeten los derechos humanos. El reclamo de Evo Morales, que además señaló la llamada reconducción con militarización y sin coordinación bilateral, y forzar la expulsión con estigmatización, que nos recuerda las políticas abusivas de gobiernos de Estados Unidos que construían muros de exclusión en vez de tender puentes de integración. Los pueblos libres de la patria grande promueven la ciudadanía universal como respuesta a las políticas de xenofobia que provienen del imperio y la vieja Europa. Vivimos tiempos de descolonización y no de exclusión ni discriminación, señaló el expresidente boliviano. Por cierto, vamos a hablar ahora con el alcalde de la comuna de Colchane, Javier García, quien estuvo reunido en las últimas horas con Gabriel Boric. En ese lugar, el mandatario anunció el Plan Nacional de Complejos Fronterizos. Vamos a saludar al alcalde García, el placer de saludarlo y de recibirlo esta tarde. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por la invitación. ¿Qué dejó la visita del presidente allí a la región? Bueno, dejó en claro de que no solamente hay que trabajar en una sola señal como es la infraestructura crítica, que hoy día dota de facultades nuevas al ejército en términos de que puede revisar los equipajes, puede controlar la identidad y también puede detener a las personas, lo cual ha contribuido a la seguridad de nuestra región. Pero también es importante señalar que no es efectivo para frenar el ingreso indiscriminado de migrantes desde Bolivia solamente esa herramienta. Es importante, y así lo planteamos al presidente, la reconducción efectiva, que hoy día no está operando con Bolivia debido a que este país se niega a recibir extranjeros que ingresan justamente desde Bolivia a nuestro país y que son devueltos conforme a la ley migratoria y generando obviamente preocupación en nosotros que vivimos una situación compleja en materia de seguridad, como también le hemos hecho saber la necesidad de establecer conversación de amistad y diplomática con Bolivia debido a que existen intereses comunes comerciales, como también problemas de seguridad que no solamente vivimos los chilenos en la frontera, sino también los hermanos bolivianos que están en la localidad de Pisiga Bolívar. Por tanto, son temas de interés común y los gobiernos, más allá de no haber relaciones diplomáticas, por cierto que están llamados a velar por los intereses no solamente de la frontera y de las personas que vivimos aquí, sino de los chilenos y bolivianos. ¿Cómo afecta esta situación particularmente a Colchane? Nos afecta en la seguridad que se ha visto mermada en estos años y también por la extensión de la frontera con Bolivia. Hace difícil el control, a pesar de que está militarizada la frontera, siguen ingresando migrantes irregulares sin ningún documento de identidad a nuestro país, usando, digamos, las rutas no habilitadas y que, por cierto, una vez ingresado a Chile, a pesar de ser controlados, de todas maneras ingresan a Chile, ya que la reconducción, como dije hace poquito, no está operando con Bolivia debido a que este país no ha tenido la voluntad de cooperar en ese sentido. Y en este aspecto, Colchane está reclamando mayor seguridad que fue comprometida en las últimas horas por el presidente Boric. Efectivamente, la región de Tarapacá se ha convertido en una de las regiones con mayor índice de delincuencia y también de crímenes. Llevamos 16 asesinatos en este año, los cuales nos preocupa porque la tasa se disparó o superó, digamos, con creces lo normal en los años anteriores. Y muchos de esos crímenes están asociados con el ingreso irregular de migrantes. Por eso nuestro llamado de preocupación frente a la poca voluntad de iniciar un diálogo de ambos gobiernos, de nosotros que vivimos en la frontera, porque necesitamos que haya control en la frontera con
Chile y Bolivia y también en la frontera peruana-boliviana, porque por ese sector llamado Desaguadero ingresan migrantes como Pedro por sus casas y luego ingresan desde Bolivia a nuestro país sin ninguna dificultad, lo cual hace difícil controlar ese ingreso indiscriminado, porque tenemos una frontera muy extensa con volcanes, bofedales, salares, donde lamentablemente ni el ejército puede llegar a esas zonas. El anuncio del presidente del Plan Nacional de Complejos Fronterizos, ¿cómo alcanza a Colchane y qué tan satisfecho lo dejó en esta jornada el escucharlo por parte del presidente? Una de las problemáticas que tenemos es que el complejo fronterizo integrado de Colchane hoy día no tiene la capacidad de respuesta para la gran cantidad de vehículos y personas que transitan. Por tanto, es un tema de interés común para los gobiernos de Chile y Bolivia, a objeto de que deben fijar políticas claras en términos de invertir para ampliar su capacidad de infraestructura, como también dotar de mayor personal y, por supuesto, de extender la atención horaria, ya que normalmente o diariamente 400 camiones bolivianos esperan cruzar la frontera y muchas veces tienen que pernoctar durante la noche en condiciones inhumanas. Por tanto, existe ese interés comercial, existe esa necesidad no solamente de los chilenos, sino también de los bolivianos, que es fundamento plausible para que los gobiernos se sienten a conversar y fijen acuerdos que solucionen esta problemática en beneficio no solamente de nosotros los chilenos, sino también de los hermanos bolivianos. Está clarísimo. García, gracias por estos minutos, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias, muy buenas tardes. Era Javier García en vivo desde Colchane.